Se les consideraba desaparecidos, pero en todo el mundo aparecen pistas, avistamientos y reportes. Estos 7 animales podrían estar muertos desde hace tiempo o seguir viviendo en secreto. Cow Prey, el ganado fantasma de Indochina. El cow prey es uno de los mamíferos grandes más misteriosos de Asia. Oficialmente clasificado en 1988 como posiblemente extinto, ya era una sensación zoológica cuando fue descubierto. Un bovino salvaje primitivo que vivía en los bosques y sabanas de Laos, Camboya y Vietnam, con impresionantes cuernos, un pelaje largo en el cuello y una apariencia rústica que parecía sacada de otra época. Lo especial, muchos expertos dudaron desde el principio de su extinción definitiva. Una y otra vez, habitantes locales, guardabosques e incluso cazadores furtivos reportaron la presencia de extraños y grandes bovinos con comportamientos inusuales, a menudo en regiones remotas y de difícil acceso. Algunas de estas descripciones no coinciden con especies de bovinos conocidas como el gaur o el bantén. Algunos investigadores consideran posible que pequeños grupos ocultos hayan sobrevivido en bosques apartados. La inestabilidad política en partes de la región dificultó durante décadas cualquier búsqueda sistemática. Y así, el cow prey sigue existiendo como un fantasma zoológico, mitad mito, mitad realidad. La gacela de Bilquis, el fantasma del desierto. La gacela de Bilquis es una de las especies de mamíferos que desapareció más rápidamente. Fue descrita científicamente hasta la década de 1950 a partir de una pequeña población en las montañas de Yemen y poco después fue declarada extinta. Las guerras, la caza furtiva y la pérdida de hábitat se consideraron la causa. A finales de los años 80 ya no se pudieron encontrar animales vivos. Pero entonces llegó el 2008. En un museo en Saná, la capital de Yemen, se descubrieron varias gacelas disecadas, aparentemente de fecha reciente. Los investigadores quedaron sorprendidos. Algunos de estos ejemplares presentaban características que coincidían exactamente con la gacela de Bilquis. Si realmente estos ejemplares fueron cazados después de la fecha oficial de extinción, podría significar, la gacela de Bilquis aún vive. Quizá no en grandes cantidades, pero en algún lugar de las accidentadas y casi inexploradas regiones montañosas de Yemen. El loro de Pompey, el espíritu tropical del papagayo. El archipiélago de Micronesia alguna vez albergó una colorida variedad de especies de aves, muchas de ellas endémicas, es decir, que solo vivían ahí. El loro de Pompey era una de ellas. Un loro de tamaño mediano, de color verdoso, con la cara roja y un llamado muy llamativo, que vivía exclusivamente en la pequeña isla de Pompey. Desde hace décadas se le considera extinto, desaparecido por especies invasoras, la destrucción de su hábitat y posiblemente también por el comercio ilegal. Sin embargo, desde hace años circulan rumores en regiones boscosas remotas. Una y otra vez, los habitantes locales cuentan que escuchan llamados de loros que no corresponden a ninguna especie conocida. Algunos incluso aseguran haber visto a los animales justo antes de que desaparecieran entre la maleza. Los bosques de Pompey son de difícil acceso, en parte inexplorados y solo pueden investigarse con mucho esfuerzo. Algunos ornitólogos sospechan que pequeños grupos podrían sobrevivir en estas fortalezas verdes. Demasiado esquivos para ser descubiertos, pero demasiado vivos para ser completamente olvidados. Avestruz de Somalia, el ave legendaria de la sabana. Durante mucho tiempo, se consideró que el avestruz de Somalia estaba extinto,
al menos en gran parte de su área de distribución original. Esta subespecie de avestruz se diferencia de sus parientes por la piel azulada en el cuello y las patas, así como por su comportamiento. En las extensas y áridas tierras de Somalia, Etiopía y Kenia, alguna vez estuvo muy extendido, pero las guerras civiles, la caza furtiva y la destrucción de su hábitat provocaron que el ave desapareciera en muchos lugares. En algunas regiones se le consideró extinto. Luego, de manera sorpresiva, comenzaron a aparecer avistamientos aislados. En 2016, una expedición descubrió un pequeño grupo lejos de los asentamientos humanos. Vivos, sanos, pero extremadamente esquivos. Estos hallazgos sugieren lo siguiente: el avestruz somalí no ha desaparecido, solo se ha vuelto invisible. Algunos creen que en las vastas y casi inaccesibles regiones de Somalia aún podrían existir grupos aislados, fuera de cualquier monitoreo científico. Murciélago gigante de la palma, el vampiro oculto. Nyctalus lasiopterus, el murciélago más grande de Europa, ya de por sí es un animal impresionante, con una envergadura de hasta 45 centímetros. Pero en las Islas Canarias se supone que existió una subespecie propia, más grande, más rara y que hoy está oficialmente extinta. Reportes de La Palma hablan de cazadores enormes y silenciosos que se deslizan por los valles durante la noche, con aleteos que suenan como tela al viento. Durante mucho tiempo, estas historias fueron descartadas como mitos, pero luego surgieron nuevas pistas, registros acústicos, rastros de excrementos, avistamientos borrosos. Todo indica que podría haber sobrevivientes en algún lugar de las montañas de La Palma. A diferencia de lo que muchos piensan, los murciélagos no solo viven en cuevas, sino también en grietas de rocas, edificios abandonados o incluso en las copas de los árboles. En una isla volcánica montañosa con incontables escondites, es el terreno perfecto para un animal que se oculta en las sombras. Sarapito esquimal, el ave migratoria invisible. Alguna vez fue una vista común en Norteamérica, el sarapito esquimal, un ave migratoria con un pico elegantemente curvado y un canto suave. Pero desde la década de 1960 se le considera extinto. Oficialmente. Lo especial, el sarapito esquimal era un verdadero trotamundos. Anidaba en las vastas regiones de Canadá, pasaba el invierno en el Caribe y Centroamérica y recorría miles de kilómetros durante sus migraciones. Su estilo de vida lo hacía difícil de rastrear. Sin embargo, una y otra vez aparecen avistamientos en Groenlandia, en islas del Caribe, en zonas pantanosas remotas. No han sido confirmados, pero son creíbles, muchas veces reportados por ornitólogos experimentados o por observadores de aves. En una especie con rutas de vuelo tan extensas, no se puede descartar que hayan sobrevivido pequeñas poblaciones. Demasiado pequeñas para un regreso, pero lo suficientemente grandes para una supervivencia silenciosa. Es de Cueva de Palawan, el espíritu ciego de las profundidades. Las Filipinas son consideradas un punto caliente de especies endémicas y Palawan, una de las islas más remotas, es especialmente rica en diversidad biológica. En sus sistemas de cuevas se ha documentado una especie de pez tan rara que oficialmente se considera desaparecida, el pez de Cueva de Palawan. Vive o vivía exclusivamente en sistemas fluviales subterráneos. Ciego, sin pigmento, con barbillones alargados para orientarse. Los primeros registros provienen de pescadores locales, pero después el pez desapareció de todas las bases de datos. En 2019, investigadores volvieron a reportar movimientos inexplicables en un río subterráneo.
Un equipo recolectó rastros de ADN del agua y encontró indicios de una especie de pez aún no descrita que se parece mucho al pez de cueva de Palawan. En un país con miles de cuevas, de las cuales solo una fracción ha sido explorada, eso no es de sorprender. Quien vive en la oscuridad rara vez es visto y aún menos comprendido.